descubrir la verdad. Amén. Entonces, leemos Gálatas 1, de 10 al 24, ¿vale? Yo lo voy a leer en Reina Valera 1960. Tú lo puedes leer en la versión que tú tengas o que más te prefieras. Todas dicen lo mismo, ¿vale? Ese pues viene después de lo que leímos, ¿verdad? Como antes el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celoso que las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en segunda con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bien, del 1 al 24 hemos leído. Uno de los objetivos principales de los judaizantes, que tanto controversia y confusión trajeron en la iglesia de Galacia, consistió en desacreditar la autoridad apostólica de Pablo. Sabían que no tendrían éxito en menoscabar su enseñanza del Evangelio de la gracia de Dios hasta que lograran descalificar su autoridad de origen divino ante los ojos de los miembros de la iglesia. Para lograr esto, propagaron la idea de que Pablo no era un apóstol legítimo, sino designado por sí mismo, y que su motivación era enaltecerse y crear su propio grupo de seguidores. Le acusaron de poner a un lado las ceremonias, normas y prácticas mosaicas con el fin de hacer más atractivo el Evangelio a los gentiles, al olvidar del todo su asociación original con el judaísmo. También hizo el Evangelio más fácil de aceptar para los judíos, según argumentaban, porque quitó los requisitos y las exigencias del judaísmo tradicional a que todos los judíos leales se suscribían. La estrategia funcionó, porque tales acusaciones de los judaizantes hicieron que muchos miembros de la iglesia de Gálatas empezaran a dudar de la legitimidad apostólica de Pablo. Pablo debió sentirse herido en lo más profundo al enterarse de que muchos creyentes en Galacia habían sido persuadidos por estos falsos maestros al punto de poner en duda sus motivos y dudar no solo de su autoridad, sino también de la veracidad del Evangelio mismo. Sin embargo, su defensa no fue en reflejo instintivo fundado en sus sentimientos personales, sino que se basó en los hechos. El apóstol no hizo una apelación emotiva para que ellos renovaran su lealtad a Pablo como persona, sino que presentó evidencias claras que contradecían las acusaciones personales presentadas en su contra.
Lo que le interesaba no era su nivel de popularidad o su éxito personal, sino la verdad de Dios. La defensa que hizo de su apostolado tenía el propósito de defender su autoridad y la integridad del Evangelio que había proclamado fielmente en las iglesias de Galacia y en todos los lugares donde fue enviado. En Gálatas 1, del 10 al 12, Pablo presenta algunas credenciales de su apostolado y su mensaje en los versículos, y de los versículos 13 al 24, despliega credenciales autobiográficas que incluyen pruebas de su legitimidad anteriores, posteriores y simultáneas a su conversión. Las acusaciones en su contra incluían la mentira de que Pablo se había propuesto reducir las normas divinas para que fueran fáciles de cumplir, de tal modo que él se hiciera popular y ganara el apoyo de las personas cansadas de los dictados arduos y exigentes del judaísmo legalista. Según ellos, Pablo se había especializado en decir lo que los hombres querían oír. El flujo del argumento de Pablo se puede seguir mejor al conectar las maldiciones enérgicas de los dos versículos anteriores. Ahí lo tienen. ¿Acaso suena lo que acabo de decir como si yo tratara de agradar a los hombres? Refiriéndose a la maldición, ¿no? Es obvio que si Pablo pronuncia una maldición sobre los hombres, en el versículo 9, las acusaciones de los judaizantes en su contra carecerán de sentido. Más bien, demuestra con ello que procura honrar a Dios, cuya verdad era pervertida por los falsos maestros. Si todavía agradara a los hombres, se refería a otro tiempo cuando Pablo buscaba el favor de sus compatriotas judíos, con la persecución furiosa de los cristianos, poniendo que así era fiel a Dios y contribuiría a la expansión del judaísmo tradicional. En cambio ahora, a la luz de lo que enseñaba y la manera como había vivido desde su conversión, la idea de que todavía agradaba a los hombres era absurda. Por naturaleza, los que buscan agradar a los hombres no son mártires. Agradar a los hombres no trae la persecución severa que Pablo soportó y es del todo incompatible con ser siervo de Cristo. Más bien, eran los acosadores judíos de Pablo quienes buscaban el favor de los hombres. Era con el fin de agradar en la carne, que ellos trataban de obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse, con el fin único y exclusivo de no tener que padecer persecuciones a causa de la cruz de Cristo. Pablo continúa con una expresión que podría traducirse: en esto voy a ser perfectamente claro. El evangelio que yo predico no es humano, es en naturaleza ni en autoridad. No lo inventé ni lo modifiqué, y tampoco ningún otro hombre lo hizo. Su mensaje es de origen completamente divino. No se ha mezclado en absoluto con algún producto de la sabiduría humana. Si Pablo hubiera proclamado un evangelio que fuera según hombre, estaría impregnado de justicia por obras, como cualquier otro sistema religioso de invención humana. El evangelio de Pablo predica y enseñaba no era fruto de el evangelio que Pablo predicaba y enseñaba no era fruto de la invención o la tradición humana, sino que lo había sido dado por Dios directamente, por revelación de Jesucristo. La palabra revelación se traduce apocalipsis y significa correr el velo que cubre algo mediante antes en secreto. Jesucristo es el objeto mismo de ese acto de revelación. Una cosa es afirmar que se ha recibido revelación directa de Dios, pero otro asunto es probarlo. A través de la historia de la Iglesia, muchas personas han hecho afirmaciones falsas de haber recibido tal revelación, como muchos lo hacen en la actualidad. Pablo no se contentó con hacer la afirmación, ni esperó que sus lectores le creyeran con base en menos asertos personales.
Por eso, en los siguientes 12 versículos, el apóstol procede a sustentar su tesis con la presentación de evidencias irrefutables de esa revelación divina y de sus credenciales apostólicas. Las pruebas antes de su conversión. Aquí Pablo describe la posición que alcanzó en otro tiempo y las actividades que realizó mientras estuvo en el judaísmo, para presentarlas como una especie de prueba negativa de que su mensaje de gracia no se fundamenta en las creencias, circunstancias o acontecimientos de su vida pasada. Su vida previa a la conversión está centrada por completo en la ley y en la tradición. El primer aspecto de la conducta del Pablo en otro tiempo, que proclamaba su carencia de fundamento para la predicación posterior del Evangelio, es que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Saulo el fariseo tenía una pasión tan vehemente por el judaísmo tradicional que no podía tolerar contradicciones o componenda alguna del mismo por parte de compatriotas judíos. Tan pronto terminó el martirio de Esteban, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El segundo aspecto de la vida anterior de Pablo que probaba que él no tenía fundamento previo en el Evangelio era su celo sin par por el judaísmo tradicional. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Las pruebas en su conversión. No fue hasta que Cristo, en su soberanía y en la gloria de su resurrección, le confrontó en el camino a Damasco, que Pablo respondió a la gran realidad del Evangelio, que Jesús, aunque fue muerto y sepultado, ahora estaba vivo. De inmediato Saulo se dio cuenta de que solo un Jesús resucitado podía proclamar desde el cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no tomó la iniciativa en su proceso de elección para ser salvo, mucho menos en la decisión de ser un apóstol. Él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El Señor apartó a Pablo para la salvación y el apostolado, no gracias a que Pablo demostró tener una gran capacidad para ser un líder o un escritor excelente, y tampoco por haber sido un trabajador arduo y resuelto. Saulo había sido apartado y consagrado por Dios aún desde el vientre de su madre, mucho antes de que pudiese haber dado la más mínima evidencia de su desempeño futuro. El llamado a ser salvo fue acompañado por el llamado a servir, para que yo le predicase entre los gentiles. Aunque la experiencia de Pablo fue única e irrepetible, Dios no llama a una persona a la salvación sin llamarle también al servicio. Todos los creyentes, sin excepción, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso está en Efesios 2:10. Pedro escribió esto a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Esto lo dijo Pedro en 1 de Pedro 2:9. Somos salvados para ser testigos y siervos del Salvador. Por último, las pruebas después de su conversión. A partir del encuentro en el camino a Damasco, Cristo mantuvo a Pablo bajo su propia inmediata tutela. Para el Señor era esencial establecer la independencia de Pablo como apóstol. Él no fue enseñado por los otros apóstoles, pero en todo era igual a ellos. En esta sección de la carta, Pablo se propone aseverar que había recibido un evangelio del Señor por vía directa, no de los otros apóstoles. El apóstol a los gentiles solo visitó a 2 de ellos por 2 semanas, y solo después de haber pasado 3 años
después de su conversión y el comienzo de su ministerio de predicación. Cualquier acusación en el sentido de que era un apóstol de segunda mano que había recibido su mensaje de los apóstoles en Jerusalén era por completo falsa. Todo lo que Pablo ha dado a entender por medio de esta autobiografía detallada es que las acusaciones de los judaizantes eran absurdas y superficiales. Rechazar la enseñanza de Pablo es rechazar la palabra de Dios. Ni el testimonio de Pablo ni el de los demás apóstoles da lugar a otra conclusión. Reflexionar sobre nuestro llamado a conversión a Cristo puede ser útil para mostrar los procesos de la gracia. Como Pablo podía entender a los judaizantes al haber sido uno de nosotros, al haber sido uno de ellos. Nosotros podemos entender a aquellos que están apartados de Dios o confundidos por alguna doctrina falsa porque hemos estado antes como ellos. Bien, algo está pasando aquí. No tengo el ratón. Se ha marchado el ratón. Por ahí se ha perdido. Hasta aquí. Ok. Pablo está tratando... Bendiciones, Cheri. Pablo está tratando en esta parte de la carta, y luego lo va a tratar también, mañana vamos a tener esta otra parte, tratando un tema importante, ¿no? Hemos dicho que los judaizantes habían hecho acusaciones falsas, ¿para qué? Para que los gálatas en un momento dado debilitaran el conocimiento que habían, la confianza que habían tenido en Pablo, que es el que le había introducido el Evangelio. ¿Para qué? Para poder ellos subir en autoridad. Mira, Pablo es un apóstata, va buscándose otras cosas, no tiene nada que ver. Y entonces dieron una serie de argumentos que Pablo estaba, pues claramente diciendo, son totalmente falsos y estas son las pruebas. Y claro, no era Pablo quien se estaba defendiendo. Era Dios a través de Pablo que defendía el Evangelio. Porque el problema no era que Pablo les hubiera mentido o que Pablo no sería. El problema es que eso que estaban haciendo, estaban trastocando y estaban llevando a una confusión a los que habían recibido el verdadero Evangelio. No había otro, la gracia, ¿verdad? Entonces, el motivo de los judaizantes en ese momento era decir, ¿cómo? O sea, nosotros llevamos siglos aquí circuncidándonos, aguantando el sabbat, llevando las normas y tal, y ahora de repente y porrazo, estos gentiles pecadores absurdos que son unos guarros y que se van a salvar por las buenas, así, porque Jesucristo murió en la cruz. O sea, les parecía como enteramente absurdo, ¿verdad? Como diciendo, no es posible. Si nos tenemos que salvar nosotros está bien, pero que se salven encima a estos no está nada bien. Entonces, claramente los motivos que tenían estos judaizantes eran totalmente diabólicos y no son muy diferentes a los que vemos constantemente en todos los sitios, ¿no? Yo, de verdad, cada día, yo no sé por qué lo hago, a veces lo hago para, no sé, será a lo mejor Dios quien me dirige para hacerlo, porque no me tiro mucho tiempo. No sé cuánto tiempo os tiréis vosotros escuchando las barbaridades que dicen en algunos live. Yo la verdad es que yo no puedo más de 2 minutos en cuanto tengo, y a veces como intento escribir para ver si se calla y lo único que hacen es silenciarme y no consigo nada más que frustrarme, porque hoy he entrado en uno que era, ya lo he comentado algunas veces, es uno que debe ser por ahí del sur del norte de Europa, yo que sé, rumano, yo que sé, uno con los ojos muy claritos que está todo el día metiéndose con los hombres, por eso tiene tantas mujeres, pero hasta 400 personas tiene, ¿no? Y bueno, mientras que esté hablando de los hombres, está hablando lo típico de las iglesias, de que hay que hacer, no estáis haciendo, sois unos pecadores, está ahí todo el día metiendo ahí porquería y condenación a la gente, parece como que él es el más santo de todos, y bueno, mientras que esté así, pues es lo... Pero es que hoy no, hoy el muy gracioso ha abierto las puertas y ha dicho, cristianos que os creéis que Jesús es Dios, estáis más equivocados. Digo, ¿cómo? Ya me está llegando a mí que este no
no perdiera aceite por algún lado, ¿no? Ahora, decir que Jesús no es Dios apoyándose en la Biblia es un poco complicado, porque la Biblia claramente apoya, y mira, y por más que los musulmanes lo quieren decir, y lo dicen de una forma, ¿verdad?, con un montón de tonterías y tal, y es imposible, ¿no? Siempre hemos dicho, digo, vamos a ver, si Jesús no era Dios, entonces era o una de dos, o era un mentiroso, o era un loco, ¿no? Solo puede ser, o es Dios, o es un loco, o es un mentiroso. A este no, este dice que es el Mesías, es el Hijo del Dios, es tal, pero que no puede ser Dios porque si fuese Dios, claro, por eso no podemos alcanzar a lo como Él era y que nosotros tenemos que alcanzar como Él era porque Él era, no era Dios. Unas tonterías. Claro, Él, para argumentarse a través de la palabra, ¿qué ha tenido que hacer? Desmentir la palabra. Ha dicho que la palabra está súper manipulada por los romanos y lo que nos ha llegado a nosotros es una manipulación exacta. ¿Para qué? Para decir que Jesús es Dios. Pero amigo, si es la misma Biblia que me estás diciendo tú y te estás apoyando con todas las cosas que estás diciendo, entonces ahora resulta que lo que si Jesús es Dios, eso no es correcto, y qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Y entonces, mira, para llevar a la conclusión a lo que quiere ese jovencito, tiene que, como estaban haciendo los judaizantes con Pablo, tiene que desmentir la palabra. Este va directamente a la palabra, este no va ni a por Pablo, ni a por... No, este va directamente... Claro, él supuestamente dice que hay un montón de libros y hay un montón de cosas que no han entrado, que dicen otras cosas que son las verdaderas y que debe ser que las tiene él. Mira, horrible, horrible. De verdad que mejor no escucharlo. Hablaba con Enrique y me decía, se me ha puesto todo de cabeza solo de escuchar un ratito, porque este es el plan. No solo pasaba con los judíos, pasa con todas las personas. Y el propósito global, mira, ni ellos saben, porque ellos creen ser celosos de la verdad y tener una verdad y predican como si fuese la verdad. Resulta que este chico, según me ha contado Enrique, yo no sé el testimonio, es hijo de evangélicos y por la opresión, no sé qué y tal. Bueno, ha salido ahí un niño deforme que está predicando y además que le sigue gente, ¿eh? Sobre todo chicas, porque como es guapete y tal, y habla muy bien, y habla muy mal de los hombres, pues 400 y pico personas. Yo me asombra, ¿eh? Para ser un... No sé si es rumano o turco, yo no sé dónde es, pero habla español perfectamente. Es igual. Está lleno, 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 lleno de enemigos de Dios que se han camuflado y que están predicando. Ahora, ¿tú cómo los distingues? Porque tienes que distinguirlos de alguna forma. O eres, o piensas perderte, o quieres como los Gálatas que tan pronto se desviaron. O dice, me asombra que tan pronto os hayáis desviado. ¿Qué pasa? Tan pronto. Es que no habéis puesto ni un poco de resistencia, ni me habéis avisado. No. ¡Pum! Vienen y tan pronto. ¿Os sabéis? Entonces, ¿qué haces? Es mi exhortación. ¿Tú qué haces? ¿Cómo te defiendes? Mira, la primera que vemos en esta parte que estamos viendo hoy, es que si alguien está intentando desprestigiar a otro, duda. Si tú, vamos a ver, si te hacen dudar de la palabra de que Jesús es Dios, ¿qué fundamento va a tener esa persona para decir que luego la palabra es palabra de Dios? ¿Cómo? No puede. No puede. Dios es un Dios tan débil que no ha podido impedir que modifiquen su palabra. Dios está en el cielo. ¡Ay! Están leyendo una Biblia falsa. Vamos, por favor, ese es el Dios que predica ese hombre. No, el problema es que se ha centrado en una doctrina diabólica que lo que quiere es llevar en contra de Cristo. Y eso se llama
anticristo. Y el anticristo es un espíritu. Y es un espíritu que, porque todos estamos esperando al anticristo, un ser, ¿verdad? Que digo, mira, este es el anticristo. Y han marcado a muchos, ¿verdad? A muchos. Al príncipe que tenemos, el rey que tenemos en España, cuando era príncipe, como era príncipe de Jerusalén, no sé qué, y dice, es el anticristo. Han marcado a muchos, ¿no? Hasta al Trump, han dicho. Al Putin también he escuchado por ahí. Es un espíritu. Y como tal, es capaz de contagiar y meterse y hacer esclavos. Es un demonio. Y esclaviza. ¿Y cómo los esclaviza? Pues llevando en contra de la palabra. Entonces es muy fácil, es muy sutil, a través de la palabra decir, mira, lo pone aquí, y ¡pum! Y desviarte, porque desvían la palabra. Desvían la palabra. Por eso tú no tienes que creer todo lo que te digan, ni aun lo que yo te digo. No tienes que creértelo, tú tienes que verificarlo en la palabra. Tú tienes que, ay, es que no sé. Bueno, pues tendrás que empezar a formarte. ¿Tú qué crees? ¿Tú quieres escuchar a Dios? ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú quieres servir? ¿Quieres enseñar a otra persona de Dios? Tendrás que estar seguro y a través de... No dependas de terceros. Tú tienes que aprender la palabra y tienes que decir. Entonces, una de las formas que tienes es que no saques cositas por ahí. No, vete al global. Haz lo que Pablo no saca una cosa de aquí. No, hace un global. Y habla, y vais a ver que cuando a continuación hable de la justificación es clarito. Es clarito. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo lo ha hecho Pablo? Pablo ha traído su testimonio para servir como elemento para apoyar a lo que realmente está interesado, que es servir a Dios, ¿no? En el verdadero evangelio. Como él, lo que era antes, lo que pasó y cómo está ahora. Y el contexto, como decir, mira, yo no estoy engañando a nadie. Yo no tengo ningún interés. Esto es lo que me ha pasado. Yo si hubiera sido un gentil y de repente hubiera dicho, pues me he inventado una milonga para que los gentiles entren, pero es que él era judío, fariseo, perseguidor de los cristianos, o sea, es que si no es a través de algo sobrenatural, ¿cómo ese hombre va a convertirse en lo que se ha convertido? Que es imposible, porque él era celoso de Dios, él no buscaba la fama, él solo buscaba servir a Dios y claro, ante la ley tenía que cumplir, ¿verdad? Porque era por obras. Por eso ninguno tenía una mente clara. La mente cuando es por ley, por obras, no puedes tener una conciencia libre, porque es a través de la fe. Es a través de la fe como uno puede tener una conciencia libre. Pero a través de las obras, no. ¿Por qué? Porque no ha habido un personaje a través de las obras que tuviera una conciencia libre. Ahí tenemos a Caín, que con su propia obra ofreció y se convirtió en el primer asesino. Y el padre de todos los que... De él salieron los de la Torre de Babel, de él salieron todos los que... Claro. Sin embargo, Abel... He dicho Caín, ¿verdad? El primer asesino. Abel, pues era el primero que supo que a través de el sacrificio, el derramamiento de la sangre del animal, del cordero, iba a ser la justificación del hombre. Y por fe se justificó. Y de ahí salió, pues todos los que tienen fe, ¿verdad? Noé, Abraham, todos estos, Noé, todos los que hemos conocido, hasta Jesucristo. Entonces hay dos ramas. Los que quieren por su propia cuenta justificarse y hacerlo a través de su esfuerzo y a través de su valía, y los que es a través de la fe. Y tú puedes elegir cuál de las dos ramas. Yo estaba en la rama de... No creía en Dios. Yo no creía en Dios. Yo desde muy jovencito me cuestioné y cuando empezó la mente a darme vueltas y tal, yo dije, Dios no existe. Y si quieres que crea
le dije así, ¿no? Si realmente existes y no quiere que deje de existir y de que deje de creer en ti, que se mueva ese ladrillo. Claro, Dios no iba a mover un ladrillo, él tenía un propósito, ¿verdad? Y el ladrillo no se movió y yo dije, ¿no ves? Dios no existe. Así de sencillo. Y desde entonces empecé a aplicar mi propia filosofía. Y leí muchos libros y el enemigo era muy hábil en mandarme libros de autoayuda y ahí andaba y muy feliz y además con mucho éxito. Ya tenía mi empresa, tenía mi primer BMW y todo contentísimo. Y yo voy a vivir mi vida porque soy muy hábil, soy muy... Y ahí me tenía Satanás hasta que me quiso destruir. Porque él lo que me quería era la muerte. Yo deseé suicidarme antes de conocer a Cristo. Digamos que el último cartucho antes de suicidarme, o de quitarme la vida, o de yo qué sé, porque todo iba fatal. Ya mi mujer se quería separar, ruina económica, nada lo que... Porque vino una crisis gordísima y de nada me sirvió todo lo que había aprendido en los negocios. Ya le encendí hasta velas en la iglesia católica a los santos y no me respondieron, ¿eh? Mi última oportunidad fue si existes, porque me encontré con una chica, se llama Milagros, y me dijo, mira, está llamando a la puerta, quiere que le dejes entrar, eres un caballero, no va a entrar en tu vida si tú no le permites entrar, tú le negaste, tú tienes que aceptarle. Y yo digo, si existes. Bueno, no sabía si existía, ¿eh? Yo no le vi, no me lo presentaron, no me dijeron, mira, aquí Dios, aquí José Luis, no. Si existes, te necesito. Y no me vino un ángel, ni me vino una luz, ni... Me vino esperanza. Yo siempre recuerdo que aquella noche sentí esperanza. ¿De dónde vino esa esperanza? No te puedo decir. Porque lo único que hice fue esa oración, porque estaba muy desesperado. Te necesito. No hay nadie que me pueda ayudar. Si realmente, ya no sé cómo vas a frenar conmigo, si estás llamando, no estás llamando, qué es eso que me llamas a la puerta, a qué puerta estás llamando, no lo sé. No sé todo eso, no tengo ni idea. Pero si existes, te necesito. Y hombre, me hubiera gustado que ya ahí todo hubiera sido color de rosa, ¿verdad? Y el testimonio y todo. No fue así. Sí viví una vida distinta, ¿verdad? Sí ya empecé a mirar las cosas, pero donde caí, en la iglesia donde caí, que es la iglesia que ahora actualmente predomina en el mundo, porque es una iglesia liberal que se centra en las obras. Me empezaron a insistir de que tenía que ser santo, que tenía que dejar el pecado, que tenía que... Y yo me esforzaba, porque yo quería, y me esforzaba, y ahora tienes que bautizar, sí, pero para bautizarte tienes que casar, pues no estábamos casados, y para no sé qué, y yo iba obedeciendo, y según iba obedeciendo, mi obediencia me hacía cada día más apto del cristianismo y de la salvación. Caí en una iglesia equivocada, en la que se obra por obras. Quizás Pablo cayó en una iglesia equivocada, ¿no? No lo sé. Y sus padres le enseñaron el judaísmo y él estaba ahí metido en el judaísmo. En realidad no es fácil nacer como judío, porque nada más nacer ya te empiezan. No es fácil nacer en una... ¿Qué culpa tiene un niño que nazca en un matrimonio musulmán? En un país árabe, ¿no? Y desde pequeñito ya le están enfocando y metiendo y pam, 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 y doctrinando. No es fácil, ¿verdad? Pues a mí me pasó lo mismo. Bueno, sí creí en Dios, pero la doctrina que había no era la doctrina correcta. Y ahí estuve 22 años esforzándome. Como Pablo, ahí, perseguidor de los católicos, perseguidor de los ateos, y a ver a cuántos convertía y a cuántos, claro, y uno lo hace en un entorno de sinceridad, pero es falso, es falso.
porque no está Dios contigo. Eres tú y sigues siendo tú esclavo del pecado. Por eso uno no puede dejar de pecar. Por mucho que quiere dejar de mentir, no miente. Digo en esa posición, estando. Pues yo estaba en una iglesia y todavía me habían enseñado de que si pecaba, que era normal, que es normal, y tenía que esforzarme para no pecar, y que el Espíritu Santo me iba a llenar, y sobre todo si tenía la plenitud del Espíritu Santo, entonces tendría el poder para poder, y ahí estaba todo el día pidiéndole a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu, necesito tu poder, ¿por qué todos los días tengo que hacer cosas que yo sé que no te gustan? Y luchaba y luchaba y luchaba. Claro, por eso la gente dice, no, uno se convierte a Cristo y sigue siendo pecador. Claro, porque seguí siendo pecadores. Porque yo seguía siendo pecador. Porque la doctrina, porque el veneno que desde el púlpito se estaba predicando, las lecciones, todo lo que fuera de la Biblia, como te enseña en la Biblia, es para que hagas obras. No es una obra estar arrepintiéndose constantemente. Tienes que ir y arrepentirte. Eso no es una obra. Eso no es una obra. El dejar de hacer no es una obra. El hacer, ¿verdad? Tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que ser de un ministerio, tienes que venir los domingos a la iglesia, tienes que orar, tienes que leer la palabra, porque si no lo haces, ¿sí? No eres un cristiano. O sí lo eres, pero eres un cristiano frío. Y estás constantemente luchando. ¿Y dónde está? Yo siempre decía, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el poder del cristiano? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está? Yo no veía ni en mí ni en ninguno de mi iglesia. El pastor parece que la tenía, pero era imposible alcanzar lo que predicaba. Y sí, nos acariciaba constantemente. Sois hijos de Dios, habéis conseguido el Espíritu Santo, Jesús, y predicaban la gracia, pero te metían las obras. Y era como una mezcla. Y apréndete los mandamientos y tal, y no mientas y no sé qué, y hay una mezcla ahí. Y ahí andaba. Y en ese andar, como Pablo, un judío, ¿verdad?, matando a cristianos. ¡Qué bien! ¡Qué santo! Pero es que era el celo. Pues esto es igual. El celo del cristiano le hace llevar hasta lo más profundo del pecado. Sí, se peca constantemente en las iglesias, voluntariamente, y se permite, porque se puede volver a arrepentir. Este es el verdadero mensaje diabólico que está llenando las iglesias. Y claro, ahora se defienden. ¿Qué le dices? No somos pecadores, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué pasa? Que tú pecas y puedes pecar y eres santo. Y Señor, no te estoy diciendo nada de eso. Te estoy diciendo que el Evangelio, que la Biblia no está hablando de eso. Y tú sí eres pecador. Porque te consideras pecador y porque todavía sigues esclavo del pecado. Pero no se ofenden. ¿Por qué? Porque como los judíos, ellos no se consideraban esclavos. Somos de... Vamos a por ello. Juan 8. Esta mañana me tocaba Juan 8, ¿verdad? Esta semana estamos en los talleres. En el del domingo estamos con Juan y hoy tocaba leer Juan 8. Y cuando lo he leído digo, ¡ah, gloria a Dios! He tenido que mandárselo a algunos emocionados y ¡mira lo que pone! Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A judíos que habían creído en Jesús. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres? No, tenemos que seguir siendo pecadores. ¿Sois pecadores? Pues sois esclavos. Lo dice aquí. Dice, hacen pecado todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. ¡Oh, soy pecador! Claro, eres esclavo del pecado. Yo soy libre. Soy libre. ¿Por qué? Porque Cristo me ha libertado. Y en esa verdad soy libre. Libre totalmente. La verdad me hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Yo no soy pecador. Perdona. Yo no tengo nada que ver con el pecado. Mi naturaleza ahora es de Cristo. Y soy santo, libre, justo, perfecto, sin mancha, por Cristo. Ahora, ¿por qué dicen que son pecadores? Porque no se creen esclavos, como estos. Dice, ¿cómo dices esclavo? Nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Esclavos. ¿Eres pecador? Esclavo del pecado. Y la única forma de liberarte del pecado es arrepintiéndote de todo eso y empezando a creer a Cristo. Empieza a creer a Cristo. Empieza a creer la verdad. Él te ha liberado. Juan dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y tú estás diciendo, eso es mentira. Sigo siendo pecador. Pero si lo dice Juan, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! No, eso es cuando me muera, me van a quitar el pecado. ¿Pero dónde pone eso? A mí me vais a decir en Gálatas, todo el libro de Gálatas, ¿dónde pone que hay que arrepentirse y que se puede pecar y que constantemente hay que arrepentir y que somos pecadores? ¿Me lo vais a decir? Porque yo no lo he encontrado en todo el libro de Gálatas. Entonces, Pablo se olvidó en Gálatas de decir esto. No, amigos. El problema es que mientras que estés pensando que eres pecador, sigues siendo esclavo del pecado. Aquí lo dice. Vuelvo a leerlo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto. Esclavo es del pecado. Y si eres esclavo del pecado, no eres de Cristo. Porque Cristo te hace libre. Libre de la esclavitud. Amén. Bien, entonces yo estaba ahí en esa iglesia 22 años y digo, wow, hasta aquí. Y era líder, y era pastor, y era líder de la escuela dominical, y era, yo qué sé, del concilio, y era una persona, y eso me libró de que yo hiciera lo que yo quisiera y al final me llenara hasta aquí. No, no. Eso sí, cuando hacía un pecado gordo no tomaba la Santa Cena, porque tomar la... ¿Tú no te ha pasado? Que cuando van a pasar la Santa Cena, uno de tus hermanos dice, no, no me des. El mismo sabe que tiene un pecadazo, que está en pecado. Pero, señor, y están ahí con la Santa Cena, de que no tomen la Santa Cena y tienes pecado. Estás consintiendo el pecado en tu iglesia. Ahora, ¿por qué? Mira, yo he estado meditando mucho sobre eso. Porque yo me imagino que los pastores no lo hacen aposta, pero tienen su beneficio. Tienen su beneficio. Porque ellos, si predicaran el verdadero evangelio, a muchos se les caía el chiringuito. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya no tendrían que estar acusando a nadie. Ya no tendrían que estar... Se le caería el chiringuito. Ay, si no me traen el diezmo. Y si... son todos lobos. Bueno, no todos, ¿no? Hay muchos que son ignorantes, pero se les cae el chiringuito. Ahora hay juicio, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra es clarita, es clarita, es clarita. Y hay juicio, y un juicio gordo, ¿eh? Al que hace tropezar a uno, mejor le es que se le coloque una cuerda una cuerda, no, una piedra de molino. ¿Tú has visto una piedra de molino? ¿Tú la has visto? Es enorme, eso pesa toneladas. Mejor es eso que hacer tropezar a uno de los pequeños. Y macho, es que están todo el día haciendo tropezar a la gente.
porque no predican el evangelio correcto. No lo predican. Y no solo no lo predican, sino que cuando se les exhorta, porque mi obligación es exhortar. Mi obligación es, hermano, esto no es correcto. Mira lo que dice la palabra. No quieren. Es más, desprestigian la palabra. Te hablan de que no, eso es que Pablo, no es que eso. Entonces, ¿qué sigues? ¿A qué estás siguiendo? La mayoría de las personas de la iglesia no saben defender esto. No saben defender esto. Tú le preguntas a alguien por qué eres pecador y no te saben defender. Se han creído lo que han dicho desde el púlpito. Se la han creído y ya está. Son víctimas de lo que se han creído. Como estos gálatas que se creyeron lo que dijeron estos judaizantes. Y no me considero Pablo, pero el Señor está trabajando. De alguna forma, ¿no? Nos levantó. A mí me levantó y a mí me movió el piso. Yo me marché de misionero. Con toda esa patraña. Yo he hablado, he dicho, todo lo que las iglesias dicen. Yo lo decía. Por eso, como Pablo, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Y sé cómo me enfrentó a mi mente cuando empezó el verdadero evangelio. Digo, no, hermano, si eres pecador, ¿dónde van los pecadores? Hombre, los pecadores van al infierno, pero yo estoy justificado. Pero ¿cómo que vas a ser justificado? Si eres pecador, si eres justificado, eres justo. No eres pecador. Sí, soy justo. O sea, era un pupurrí cuando me empezaron a explicarlo correctamente. Hoy yo estaba buscando, porque tú sabes lo que es un huérfano, ¿verdad? Un huérfano es un niño que no tiene padres, ¿ok? Y de repente vienen unos padres y le adoptan. ¿Sigue siendo huérfano? Bueno, pues esto es así. Sí, es un huérfano con padres adoptivos. No, ya no es huérfano, ya tiene padres. Si yo soy pecador y Cristo paga mis pecados y me justifica, yo no puedo ser justo y pecador a la vez. Ahora, si yo no me creo que Él me justifica y sigo siendo esclavo y sigo siendo pecado, entonces no soy justo, entonces soy pecador. Pero entonces no puedes decir que estás salvado, ya no puedes decir que tienes vida eterna, ya no puedes decir que estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo a Satanás y estás diciendo que estás sirviendo a Cristo. Eres un ignorante como los fariseos, que se creían que estaban sirviendo a Abraham y lo que servían era a Satanás. Cuidado. Entonces, no tienes ni idea. Ahora vas a los pastores que tendrían que tener idea, ¿verdad? Que son los que están expresando y lo que están enseñando a la congregación. Y vamos a los pastores. Señores, algunos pastores saben esto. Dicen, sí, es verdad. Y entonces, ¿por qué estás predicando otra cosa? No, porque estás predicando otra cosa. Estás llevando a la gente a la ruina. Estás llevando a la gente a un precipicio sin salida. Estás machacando a la gente y no estás dando libertad. Se hacían las iglesias. Claro. Porque están construyendo chiringuitos. Están construyendo asociaciones. Pero que no digan que son cristianos. Que no se pongan a... Sí, no, mira, igual que otros. Hay un montón de gente, los satánicos están por ahí haciendo sus lives, los ateos están por ahí haciendo sus lives, los musulmanes están ahí por ahí haciendo sus lives, pero no mienten. Dicen claramente lo que son. Ustedes no tienen que mentir. Ustedes no tienen que decir que son cristianos. Ustedes tienen que decir, nosotros estamos haciendo esto porque estamos, y lo vamos a llamar, y lo pones tu nombre o le pones el nombre que te da la gana, pero tú no tienes que decir que son cristianos, como el jovencito este que decía, señores cristianos, como diciendo, yo no soy cristiano porque no creo que Cristo sea Dios. Pero sin embargo, se da como cristianos, como los testigos de Jehová, que claramente no creen en Cristo tampoco y sin embargo se consideran cristianos para no llamar la atención y para tenerla.
O como los mormones, que tampoco por nada son cristianos, porque no tienen nada que ver con Cristo, y sin embargo están constituidos como la iglesia de Cristo. ¿Qué? Hagan el favor. No mientan. Bueno, tienen que hacerlo. Son hijos de la mentira. Me marcho de misionero al sur de España. A lidiar una iglesia. Eso no era una iglesia ni era nada, señor. Y yo no tenía ni experiencia ni nada. Y bueno, y que además, ¿qué éxito voy a tener si voy predicando lo que Satanás está queriendo que yo predique? Pues no me extraña y le tengo que dar gracias a Dios del tortazo que me metí. A los 6 meses estaba fuera de esa iglesia y no tenía ninguna iglesia. Y el sur de España está hecho una pena porque lo que ha hecho ahí ese evangelio es dividir y crear 1000 iglesitas ahí pequeñitas que son familias, que cada uno va a su bola y que no tienen ninguna dirección por ningún tipo y que están celosos de que no venga nadie y me vuelvan a dividir. Ya he dividido ya suficientemente yo y ahí me encontraba yo con unas ganas locas. Me había marchado de mi familia, de mi negocio, no tenía absolutamente ningún recurso. Y ahí estaba yo, en una zona, y creyendo que estaba sirviendo a Dios, y sí, Dios me estaba apartando. No fue una conversión como Pablo, ¿verdad? Que se encontró a Cristo. Lo mío fue más traumático. Yo no sé, bueno, él 3 años estuvo y luego lo mío fueron 5 años. 5 años sin ir a una iglesia evangélica. 5 años. Y yo no había cambiado mi pensamiento, pero sí sentía un alivio de que no me estuvieran desde el púlpito todo el día machacándome con lo pecador que soy, con lo que tengo que hacer, con lo que... 5 años estuve libre de eso. Mi mujer cogió un cáncer, fue bastante difícil. No nos apartamos de creer que había un Dios poderoso que nos estaba guiando. Nuestra doctrina estaba totalmente corrompida porque nos habían dado a corrompir, pero... Y tuvimos que salir de allí, pitando del sur de España, y las opciones que teníamos era venir a donde estamos ahora, a la casa de la suegra, mi suegra, a la mujer, tal. La cuidamos y hacemos un intercambio. Ella nos permite vivir en su casa, nosotros la cuidamos, ya es mayor, y desde aquí empezamos y queremos hacer algo, y no había forma de hacer nada. No había forma, era un pueblo católico y las personas que hablábamos pues nos miraban extraños como diciendo, uy, estos. Y digo yo, menos mal, porque le hubiera metido la pata y le hubiéramos enseñado horrible. Poco antes, meses antes de la pandemia. Y eso es guay, porque todos sabéis cuándo empieza la pandemia. Porque no es algo a nivel de España, es a nivel internacional, ¿no? Meses antes de la pandemia. La misma persona que me habló y me dijo que la puerta pan pan estaba Jesucristo y me hizo conocer y creer que existía un Dios, me dio el contacto de unas personas, una iglesia en España, que estaban predicando algo que producía mucho gozo, me dijo ella. Ah, bueno, y es online, lo puedes ver por Zoom. Ah, bueno. Y al principio, bueno, que está ahí el corazón y tal, guau, yo sentía un gozo y una cosa que viene y tal, pero me sonaba cosas como, uy, estos parecen como salvos siempre salvos, que desde el púlpito se me había puesto la vacuna. Hay unos por ahí de salvos siempre que son los satánicos, que esos están más perdidos que... Yo no desarrollé, ni conocí, ni hablé con ninguno para que me mostrara su doctrina, simplemente había escuchado del púlpito eso. Y a mí me parecía, no me lo decían que eran salvos siempre salvos, pero tenían un curso que duraba 5 años, 6 meses cada año para misioneros, y como yo no tenía aquí nada, uy, qué bueno, quiero estudiar. Y oye, yo puedo hacerlo, sí, no hay ningún problema, mira, yo pertenezco a otra iglesia, no hay problema, puedes estudiarlo.
bueno, voy a ir a Madrid y te pago el curso y me apunto, vale. Y fui a Madrid, fui a la casa del pastor, tenía mi dinero en el bolsillo para pagar el curso. Era la primera vez que hablaba con ellos personalmente, porque todo había sido a través de... Y hablando con ellos, él me empieza a hablar, hablar, hablar. Y me empieza a predicar el Evangelio, como un poco como yo lo hago por aquí, ¿no? Y ¡pum! Y me decía, pero bueno, este que me está diciendo que soy pecador, y este que me está contando que no sé qué, y este que me está diciendo que no sé cuántos, y me empezó a can, 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 y medio enfadados los dos. Yo estaba ahí discutiendo con él, en vez de... Sí, él luego siempre me ha dicho, digo, yo no sé por qué, pero después dije, ¿por qué me he puesto así con este hombre que lo he perdido? Me dijo el pastor, ¿no? Fue de Dios, porque cuando ya estamos así, yo le digo a la pregunta, oye, perdona, ¿vosotros sois los de salvos siempre salvos? Y claramente no son los de salvos siempre salvos, porque si hay unas sectas por ahí que son así, pero dice, si lo que te refieres es que si la salvación se pierde, no se pierde. Ah, menos mal que me he dado cuenta. Yo me vine otra vez para acá con mi dinero en el bolsillo y no me apunté en el curso. 6 meses después. 6 meses, 3 meses, 3 meses. Un pastor amigo mío de la misma congregación que yo iba me llama, José Luis, he estado estos 3 meses estudiando, no tenía nada que ver, ni sabía nada de lo mío, ni nada, ¿no? Y he descubierto que la salvación no se pierde. Yo cuando me dice esto, lo primero que hace mi cabeza es, qué tonto eres. Has tomado un prejuicio de alguien que te había dicho que la salvación se pierde sin haberlo mirado en la Biblia. Y desde entonces, desde aquel día, no vuelvo a afirmar nada sin antes haberlo visto en la palabra. No hizo falta que el chico me dijera nada. Yo me puse manos a la obra y empecé a leer. Y empecé a leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, con la visión de ver si el Evangelio, si la salvación se perdía. Y no se pierde. Me puse en contacto con esta iglesia, le dije, perdonen, mire, me gustaría volverme a apuntar cuando empieza el nuevo curso y tal. Y hice las paces con ellos porque supuestamente estaba enfadado. Y desde entonces mi vida ha cambiado totalmente. Mi vida ha cambiado totalmente. Ahora entiendo qué es ser un cristiano. Ahora sé lo que es el gozo del cristiano. Ahora siento al Espíritu Santo y no como una sensación ahí de ríos y como no, como algunos quieren. No, es una seguridad en Cristo. Es una seguridad en Cristo. Y sé. Y desde entonces, pues ahora, pues puedo entender. Puedo entender a los que son ateos, puedo entender a los que están pasando dificultad, puedo entender a los que están en iglesias erróneas y ojalá la gente pueda entender lo que estoy diciendo y quieran ver la palabra y se vayan a la palabra y empiecen a leer la palabra. Porque es cuestión de leer la palabra con sinceridad, pero no con un prisma ya definido, marcado desde el púlpito o desde una doctrina, como les pasa, por ejemplo, a los católicos, ¿no? Que sacan las cosas de contexto porque tienen que sacarlas. Y si tienen que negar que la palabra es correcta, pues nada, lo niegan, porque tienen que ser lo que ellos dicen. Lo siento, están atrapados, no van a sentir lo que es el gozo de la salvación. No van a sentir lo que es sentirse sin pecado. No van a sentir lo que es estar limpio. No van a sentir lo que es estar seguro de que Dios está y que no te abandona y que por la mayor dificultad que tenga Él está y que tiene un propósito, eso no lo van a descubrir. Se siguen ahí matriculados en esas doctrinas rígidas
de hombres que son por obras, para engrandecerse, para sentirse importantes. ¿Cuándo te sientes bien? Cuando oras, cuando lees, cuando haces, cuando das, cuando no pecas, cuando te esfuerzas. Pero cuando estás en el otro, ¿cómo te encuentras? Esclavo, pecador, sucio. Y andas como una montaña rusa, todos los días así. Porque la justicia del hombre son como hojas que se secan y cuando se secan, se caen. Amén. Entonces, revisa tu historia y ¿quieres cambiarla? Estás a tiempo. Estás a tiempo de cambiarla. Lo siento, yo estaba en una iglesia, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, Dios me apartó y fue distinto, ¿no? No es lo mismo que estar yendo a una iglesia. Yo, por ejemplo, considero que algunos lo tienen crudo, ¿eh? O sea, yo personalmente ahora sería muy complicado. Voy como invitado y digo, bueno, a ver Dios qué puerta puede abrir, o con quién puedo hablar, y si me dejan predicar, predico como estoy predicando, ¿eh? Y la gente dice, amén, amén, amén. Digo, amén, pero si no me estáis escuchando, no me estáis extendiendo. Si mañana vais a seguir haciendo lo mismo que estáis haciendo. Y digo, voy, pero yo no podría pertenecer a una iglesia donde no se cree en la obra perfecta de Cristo. Yo no podría, me costaría. Entonces digo, cada uno tiene su problema. Yo no digo, cada uno tiene su problema. Yo no sé cuál es tu situación, si ahora estás apartado y no tienes iglesia, y bueno, pues de momento bien, ahí puedes perfectamente, pero ten cuidado. Porque hoy crees en mí, mañana crees en el otro y el otro que... Tienes que agarrarte fuerte a la roca, ¿eh? Porque igual que vengo yo, va a venir el rubito a decirte que Cristo no es Dios y te va a dar unos argumentos que te convencen. Porque menuda lengua tiene el chico. O vienen los otros de griego y te dicen, no, es que esto no lo han traducido bien y ahora en el griego y te dicen lo que quieran. Como no sabes griego te pueden decir lo que quieran. Claro, fíjate de que te estén diciendo lo que quieran o te quieren llevar a qué. ¿A dónde te quieren llevar? Gracias a Dios que no he nacido judío, porque están ahí como muy míticos, ¿no? Y sí, hay judíos que han creído en Jesús. Y conocemos judíos que han creído. Y ahora nuestra iglesia a nivel internacional está haciendo un trabajo fuerte en Israel, en Jerusalén. Mi pastor está allí y se va a tirar en un par de meses. En Jerusalén, para un evento que va a haber. Porque toca. El tiempo de los gentiles se acaba. Y empieza el de los judíos. Es bíblico. Entonces, te toca mover ficha. En Mundo del Corazón dice que estamos esta semana en la lección, voy a hacer spoiler a los que estamos estudiando. El mundo del corazón es como un coche. Un coche necesita un motor, ¿verdad? Para avanzar. Pero necesita unos frenos para frenar. De nada sirve un coche con un potente motor si no tiene frenos. Eso sería un suicidio, montarse en un coche así, ¿verdad? Si un coche tiene un coche muy potente motor, tiene que tener unos potentes frenos para poder parar. El motor de nuestro corazón, de nuestra vida, son los deseos. Claro, todo el mundo tiene que tener deseos y tiene deseos y tu corazón está constantemente deseando. Pero tú tienes que tener también frenos para parar esos deseos. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes frenos, al igual que el coche se chocaría contra un árbol o contra una pared, tus deseos te pueden llevar a grandes males, grandes pecados, grandes locuras. En las cárceles están llenas de personas que no pudieron controlar sus deseos y por querer conseguir sus deseos han robado, han matado y han hecho. Las drogas están llenas de gente, ¿verdad? Adictas a ellas,
que han creído que por una vez no pasa nada, que por dos no pasa nada, que por tres no pasa nada porque puedo controlarlos. La mayoría de los drogadictos son personas que creían que iban a poder dominar la droga y ahora la droga les está dominando. Entonces, tus frenos a tu corazón es el autocontrol. Y el primer paso para controlar tu corazón es reflexionar. Para. Reflexiona. Esto que está sintiendo el corazón, ¿a dónde me lleva? Estos deseos que yo tengo, ¿a dónde me llevan? Esto que estoy haciendo, para. Reflexiona. Hay más, ¿vale? Hay más ejercicios para autocontrolar el corazón. Sí, sufista, otro aleluyo. Gracias a Dios. Aleluya, sí. Diferente, pero sí, otro aleluyo. Y espero que si te quedas un ratito, se te pegue algo, ¿vale? Para que dejes de ser otro esclavo del pecado, otra esclava. ¿Vale? No sé si eres chica o eres chico, porque surfista pueden ser cualquier cosa. Amén. Entonces, hoy, Gálatas 1, del 10 al 24, Pablo se defiende, no por orgullo, sino para defender el Evangelio, porque estaban acusándole de que no era un apóstol, era uno de segunda, y lo que enseña es para que sea fácil. Imaginaros, ¿eh? Claro, es fácil. No tan fácil, ¿eh? Parece fácil, pero no es tan fácil. Porque hay muchos enemigos por medio que intentan, como estos judaizantes, quitarnos la gracia, quitarnos lo que es fácil. Es por gracia. Aún así es complicado, porque tenemos que salvar a un montón de demonios y de esclavos de los demonios. Sí, tenemos que salvarlos y la vida y nuestro corazón a veces no está preparado para este tipo de cosas. Pero ojalá a través de este estudio y a través de este canal haya personas, no te estoy diciendo muchas, las que sean, no soy ambicioso, las que sean, las que Dios tenga preparadas. Aprendan a leer la Biblia y a saber entender a Dios directamente y a creerle, para saber que hay una libertad cuando se cree. La verdad te hace libre. Amén.